estamos con el corazón también rebasado porque el tema central del Master Webinar Series 9 es confianza y valores. Y a todos los que nos han acompañado durante muchos años en Great Place to Work, en todos estos 30 años en cerca de 90 países, ustedes ya saben que la parte central de nuestro modelo precisamente es la confianza. Y la confianza se edifica y se fortalece con las guías de actuación que suelen ser los valores, esos valores que acompañan al individuo desde su formación, desde sus principios, pero también que los llevan al mundo del trabajo, ¿no? Y que los hacen realidad en el mundo del trabajo. Entonces, esperen el día de hoy una serie de segmentos muy enriquecidos con varios invitados, con entrevistas, con paneles, exposiciones, compartir el contenido que tenemos todos nosotros para que ustedes lo puedan disfrutar y aprovechar. Mi nombre es Pablo Preciado, vicepresidente de Consultoría de Formación para México y también para Panamá y para Costa Rica. Y el día de hoy estamos interactuando con ustedes a través de las redes sociales, ustedes lo saben, nuestro Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, The Great Place to Work México, pero también a los que están conectados vía la plataforma de Zoom o a los que nos están viendo vía Facebook Live o YouTube Live. Recuerden que también tenemos la oportunidad de que ustedes puedan interactuar con nuestros invitados, que al final de cada uno de sus segmentos puedan hacerle ustedes llegar preguntas para seguir explotando su conocimiento, su experiencia y para seguir aprovechando al máximo estas interacciones. Bueno, sin más preámbulos, ¿por qué no empezamos a entrar al tema? Estamos ansiosos por iniciar y para poder iniciar quiero decirles que en este primer segmento vamos a estar hablando de cómo podemos dar vida a los valores y establecer una cultura de alta confianza en la organización. Y para ello nos van a acompañar el gran equipo bueno, hemos tenido la fortuna de que nos acompañen y nos confirmen desde Grupo Roga. Para quien no sabe quién es Grupo Roga, hoy en día Grupo Roga cuenta con más de 120 tiendas y más de 1,200 colaboradores con presencia en 7 estados de la República Mexicana. Además, bueno, manejan marcas como Mueblerías El Pasito, Mueblerías Villarreal, Fragante, Dinexpress, etcétera. Y desde sus inicios han sido reconocidos por sus clientes incluso como una empresa de larga tradición. Por eso es muy importante que nos acompañen hoy en el primer segmento, porque precisamente vamos a hablar de cómo en una organización de tanta tradición, en una organización que se distingue por ser honesta, responsable y comprometida con el servicio al cliente, combina el tema de la confianza y los valores. Además, bueno, ellos ofrecen una amplia gama de productos y artículos para el hogar, entre línea blanca, recámaras, colchonería, muebles, electrónica, motocicletas y artículos de temporada. Y ustedes saben que las organizaciones que se dedican a eso también tienen la ventaja de estar cercanos a la gente. Mucha de la magia que sucede en aquellas organizaciones como Grupo Roga es precisamente tener la capacidad de lograr que las familias empiecen a hacer sueños realidad. Es muy interesante el efecto que se genera. La misión de Grupo Roga es tener clientes y hogares felices, ofreciendo los mejores precios del mercado, artículos de la mejor calidad y con un alto enfoque en el servicio a cliente. Bueno, ¿y quién nos acompaña de Grupo Roga? Le pediría al grandioso equipo de producción que puedan abrir ya la cámara para ver aquí a cuadro a nuestro querido José María Quijano, Chema, como le decimos de cariño. José María Quijano, él es director de Talento y Cultura, y para que lo puedan ustedes aquí empezar a conocer, déjenme decirles quién es él. Él es originario de San Luis Potosí, él es egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, licenciado en Derecho, también es maestro en Administración con especialidad en Mercadotecnia Social por el ITESUM, maestro en Desarrollo Organizacional por la UTEM, y bueno, es un apasionado del servicio. Él cree firmemente que el servicio es la piedra angular bajo la cual se pueden construir valor y trascendencia en todos los ámbitos de la vida. Tiene más de 28 años de experiencia en el trabajo relacionado con la gestión y la cultura organizacional. Como ustedes pueden ver, es un invitado de lujo y además tiene experiencia profesional en el ámbito educativo, trabajando cerca de 10 años con los hermanos maristas en el Instituto Potosino Marista. También, bueno, tiene experiencia en el gobierno federal, fue director general adjunto de Desastres Naturales, tiene experiencia en la industria de las telecomunicaciones como subdirector de atracción y desarrollo de talento en Nextel y hoy es director de Talento y Cultura de Grupo Roga. Para que lo conozcan un poco mejor, bueno, sus pasatiempos son la docencia, el deporte y todos los temas de ámbito social y mejora de la comunidad en los que puede incursionar. Y además, como les decía, el servicio para José María es una de las principales creencias y valores. Y hoy que vamos a hablar de valores, realmente creo que eso genera mucho valor. Pues, ¿qué más te digo, mi querido José María? Bienvenido a este segmento. Gracias por acompañarnos. De verdad, es un gusto tenerte aquí. Gracias a ti, Pablo. Es un placer poder compartir con ustedes este espacio, con Great Place to Work, con todos los invitados que nos acompañan a lo largo
y ancho del país y de América Latina, y sobre todo contigo, que eres un gran aliado, un amigo, un cómplice de Grupo Roga, y gracias, aquí estamos a la orden. Igualmente, muchas gracias por esas cálidas palabras de bienvenida. Y tú sabes que nosotros podemos hacer maravillas con las organizaciones que auténticamente creen que a través de la gente podemos construir un mejor lugar para trabajar. Y Grupo Roga es un gran testimonio de eso. Por lo tanto, me gustaría que nos acompañaras aquí con una serie de reflexiones poderosas, José María, que yo creo que le puede servir mucho a nuestra audiencia. Yo quiero invitar desde ahorita que conforme nos vayas compartiendo todo esto tan fuerte que tienes por compartirnos, ellos vayan haciéndonos llegar sus preguntas a través de las redes sociales, a través del chat que tienen ahí o a través de donde estén conectados, para al final seguir aprovechándote. Y quiero decirte que hoy tengo la noticia de que hay varias organizaciones conectadas que incluso están tomando este webinar como parte de su actividad de liderazgo. Entonces, pues con más gusto todavía les transmitimos a ustedes, les mandamos saludos hasta allá, hasta Panamá, hasta donde estén viéndonos precisamente, para que ustedes puedan sacar mucho provecho de esta información. Y bueno, a los cientos de personas que ya están conectados de varios países, José María. Así que, ¿por qué no entramos al tema? Yo me gustaría sacarte todo el jugo posible en este segmento. ¿Y qué te parece si empezamos a platicar acerca de, precisamente desde la historia y perspectiva de Grupo Roga y toda tu experiencia, ¿qué rol juega hoy la cultura en la estrategia y el éxito de la organización? Te lo pregunto porque sobre todo aquellas organizaciones que saben que tienen que apostarle a la cultura y a la gente porque saben que es algo que hay que hacer, pero no lo han abordado de manera consciente. Y de repente hay miedo de que si me voy a empezar a fortalecer la confianza, puedo perder oportunidades de negocio, puedo mostrar un liderazgo endeble, puedo aflojar mis reglas, mi autoridad. O sea, realmente, ¿cuál es la realidad en toda tu experiencia, en el rol que juega la cultura en la estrategia y el éxito de una organización, José María? Híjoles, Pablo, es una pregunta muy interesante y muy poderosa. Empecemos por entender qué es la cultura, porque creo que ahí está la base de todo. Luego parecería que cultura significa solo un término romántico y como una pasada de pintura y el aderezo del pastel, y no es así, al contrario. La cultura es el elemento diferenciador, es el ADN que te hace distinto y que constituye las bases fundamentales para tu ser y hacer dentro de la organización. Es el conjunto de costumbres, de hábitos, respaldados obviamente y primordialmente por la gente, pero también por todas las estructuras y capacidades tecnológicas, organizacionales, etc. ¿Qué rol juega? Bueno, yo diría, además de lo que ya decía, que es el elemento diferenciador, es la brújula, es el elemento que marca no solamente qué somos y hacia dónde vamos, es el elemento común que permite a todos los integrantes de una organización compartir un mismo rumbo, un mismo estatus. Es la guía para definir no solamente lo que hoy hago, sino lo que seré capaz de hacer en mi relación con los clientes, obviamente en mi relación con nuestros propios colaboradores, en mi relación con las demás empresas y, ojo, en mi relación con la sociedad. La cultura hoy de una organización no puede ser ajeno al contexto y al entorno. Y si eres ajeno, pronto, o quizá muy pronto, vas a enfrentar un encontronazo. ¿Por qué? Porque ninguna organización hoy puede subsistir o puede definirse sin considerar la realidad como la que hoy vivimos con el tema del COVID. Correcto, ¿no? Entonces, me gusta el mensaje que nos das en temas de no hay que tenerle miedo a la cultura, porque la cultura está ahí, ¿no? Entonces, quizás una decisión consciente que conviene a las organizaciones es que empecemos a llenar esa cultura con temas de confianza y valores. Es decir, finalmente la cultura te acompaña, como bien dijiste, en el tema de los comportamientos, de las conductas, de la forma como se interactúa. Y bueno, viniendo de ti con una organización de ese tamaño, con tanta presencia, con tanta gestión, de 1,200 personas en los estados y en tantas sucursales, yo creo que es muy importante también entender
Precisamente, José María, en esta dinámica del negocio, dinámica actual, ahora que haces referencia a la contingencia, ¿cuál dirías tú que es el factor clave para que esas prácticas de confianza y valores realmente impacten en los resultados de la organización? Ya nos hablaste de la cultura, está ahí, está presente, pero quizás allá afuera queremos resolver la pregunta de ¿por dónde empiezo, José María? O sea, me encanta que el tema de la cultura está ahí, pero ¿cuál dirías tú que es ese factor clave para realmente lograr, o sea, que no debo perder de vista de ninguna manera para hacer que sí se instale la confianza y los valores realmente y que me impacten en los resultados, en mis ventas, en mi colocación, en mi satisfacción del cliente, José María? Es muy, muy importante lo que mencionas. Yo soy partidario de creer que el primer elemento y el más fundamental es entender y atender tu historia, tu origen. Ahí está el origen de tu propia definición. Y muchas organizaciones, al paso de los años, creemos que crear o transformar una cultura significa hacer un borrón del pizarrón e ignorar tu esencia. Entonces, me parece que el primero es entender y atender la historia, de dónde vienes, para qué fuiste creado. Obviamente, a partir de ello, sumar cuál es la misión o el propósito del negocio. Y entonces, tú tienes que ser capaz de manera colectiva, provocar espacios constantes de reflexión y de definición. Porque me faltó decir algo en la pregunta anterior, Pablo. La cultura no es un tema totémico, ni lo veamos como un tema grabado en piedra de oro que ya no puede transformarse. La cultura es un elemento vivo, dinámico. Entonces, el segundo tema al que me refería a partir de después de reconocer tu propia esencia y historia es hacerlo inclusivo. El tercer elemento es que sea flexible. El cuarto es que lo comuniques. Pero el más importante y el que hará que esto subsista y sea sustentable en el tiempo es fundamental que seas la coherencia. Esto no se trata de comunicar solamente. Esto no se trata de redactarlo bonito, de ponerlo en placas y en paneles por toda la empresa. La cultura está conformada, como tú lo decías, uno de los elementos fundamentales son los valores. Y estos valores también son vivos. Y no basta únicamente con mostrarlos, con presumirlos, con tenerlos en nuestra página web de la manera más clara. El elemento fundamental es que se vivan, que hay un elemento de coherencia, de congruencia entre lo que digo y lo que hago. Y todos en la organización jugamos un papel fundamental. Yo siempre les digo que en una organización todo es negociable, menos los valores. O sea, en la definición propia, los valores son nuestras reglas, nuestro espacio común de convivencia y donde vamos a encontrar todo aquello que nos permita transitar en cualquier circunstancia. Al paso del tiempo, cada una de las organizaciones va definiendo sus reglamentos, sus políticas, sus procesos, pero el lugar común en donde se aglutina todo eso son los valores. Y entonces, entre la convivencia de colaboradores, los valores es el lugar común y no negociable. ¿Por qué? Porque es la regla básica entre la cual nos podemos entender, podemos convivir, podemos definir, podemos crear, podemos innovar. No. Wow, yo creo que esa ¿cómo diré? Profundidad como lo tocas realmente puede dar mucha perspectiva. Me haces pensar pues en todo lo que se vive hacia adentro de la organización, si podemos llevarlo con esa contundencia para que la cultura empiece realmente a conectar con los objetivos y sobre todo que la gente se dé cuenta que, como decían, los valores como no negociables, como de actuación, también nos lleven a eficientar los procesos, a alcanzar más rápidamente las metas, a dar esa congruencia que estabas, esa consistencia y congruencia que estabas comentando, José María, porque, insisto, tú lo vives con 1,200 colaboradores allá adentro y junto con tu gran equipo, el cual tengo el placer de conocer, obviamente, el apoyo de la dirección general de la compañía. En una empresa tan tradicional, seguramente el tema de llevar los valores y la confianza a la realidad es un tema a flor de piel. Y me hiciste pensar mucho, por ejemplo, en los líderes de tu organización, que también conozco a varios de ellos, pero ahí pensando en ellos, ¿cómo hacemos que ellos
se conviertan en promotores auténticos de esa cultura que desea vivirse en la compañía. Te voy a decir porque todos los que hemos tenido la oportunidad, la bendición de ser líderes, de acompañar a un equipo para hacerlo crecer, para llegar a los resultados, ese camino del líder está lleno de dualidades, ¿no? Está lleno del reto de decir, híjole, ¿cómo sí le doy importancia a los valores? Pero si no siento los valores, por ejemplo, como un tema objetivo, la misma subjetividad que yo perciba me puede estorbar a la hora de tomar mis decisiones y de transmitirla al equipo. ¿Cómo llevar a que el líder no solo no tema a esa subjetividad, sino que incluso promueva que la interacción entre nosotros sea basada en valores, sea basada en confianza, que cuando alguien llega y me dice, ¿sabes qué? Discúlpame, no pude llegar porque me pasó esto, en lugar de que lo primero que yo piense es, me está mintiendo, este es un pretexto, piense lo contrario, ¿sabes? Piense, ¿sabes qué? Seguro le pasó algo, bueno, es la primera vez, vamos a entender cómo incluso le puedo ayudar. Entonces, no sé si te lo transmití correctamente, José María, porque me haces volar con las reflexiones, pensando ahora en todos tus líderes. ¿Cómo ayudar a que ellos se conviertan en promotores auténticos, José María? Creo que la clave se llama involucramiento. O sea, la definición, decía en un principio, Pablo, la definición de una cultura y la vivencia o la propia definición y la manera en que comunicas o cascadeas los valores y las definiciones de esta cultura no tiene que ser desde un escritorio. O sea, y no se hace desde una mesa de trabajo en un grupo muy selecto. En Grupo Roga hemos apostado por involucrar a esos líderes, no solamente en los procesos de reflexión y en la implementación de los proyectos, sino en todo lo que está en medio. Y, por ejemplo, ustedes se han convertido en un gran aliado, porque nos han ayudado a facilitar ese proceso de entendimiento, ese proceso de vivirlo, porque no solamente se trata de entenderlo, sino de que los líderes se den cuenta que es real. Y para que sea real también en la gente que les reporta, ellos son la pieza fundamental. Son el eslabón que conduce a que esos valores y que esa confianza, que es otro elemento no negociable, se convierta en una inspiración para la gente. Si el líder no compra, si el líder no cree, si el líder no es parte de, difícilmente podrás transmitirlo y vivirlo en el total de tu organización. Entonces, en este involucramiento tenemos que ser parte de que suceda, no solamente que sea una buena intención, un buen párrafo, un bonito desplegado, ya lo decía, ¿no? En general, en las organizaciones luego solemos llenarnos de mucho rollo, de muchas buenas intenciones. Y la cultura no son intenciones, la cultura son hechos. ¿Y quién mejor que los líderes para permear a través del ejemplo ese compromiso por hacer que las cosas sucedan? ¿Y cómo van a suceder? En los dos primeros y más importantes responsabilidades de un líder. Quizá las únicas dos que no son delegables en cualquier líder. Tengas una persona, tengas 20, tengas 60, tengas 2,000 personas a tu cargo. La primera es el compromiso de hacer mejor al otro y el segundo, el inspirar. Y podemos tener diferentes estilos de liderazgo. No estoy tratando de llevar todo a un lugar común, pero el inspirar es una responsabilidad única y fantástica del líder. ¿Y cómo inspiras? Principalmente a través de los hechos, porque las palabras pronto las olvidamos. Sí, ¿qué decirle a un líder para que realmente rápidamente adquiera esta línea de acción, mi querido José María? A mí, bueno, tú sabes que todo lo que construye el modelo Great Place to Work tenemos hasta medido, ¿no? Que el impacto del líder en la cultura es 50%. Lo que haga y deje de hacer va a llevar o a acelerar o a detener la cultura en esa magnitud. Pero dentro de Grupo Roga, incluso, a ver, pensemos en una temporada alta, que de repente ustedes tienen actividades que los traen en la locura total, como muchos de nosotros, pero ¿qué llegar y decirle a un líder para que rápidamente adquiera esta acción tan virtuosa que estás diciendo? ¿Qué palabras uso, qué acciones, qué motivador le pongo enfrente para que se pueda ir caminando hacia allá? Híjole, yo creo que es la pregunta de los 64 millones, ¿no? Exacto. Y yo creo que más que existir una receta mágica, y vuelvo a lo mismo, se trata de involucrarlo y de que primero cada uno de nosotros lo vayamos viviendo
y vayamos generando la convicción de hacerlo nuestro. Esto no es un tema de imposición, de autoridad y de lo haces porque lo haces, porque me parece que estaríamos rompiendo el primer gran elemento de la creación de cultura, que es la confianza y la convicción o el convencimiento por hacerlo. Entonces, con un líder, con los líderes, tenemos que trabajar primero en el desarrollo de capacidades, segundo, en propiciar estos espacios de reflexión vivo, de comunicación, de compartir. Tercero, creo que es fundamental crear espacios no solo de confianza, sino también de colaboración, entendiendo que la riqueza de cualquier organización está fundamentalmente en la complementariedad y en la corresponsabilidad que como líderes. Entonces, esto no se trata de decirles, de imponerles, se trata de llevarlos a un lugar donde podamos vivirlo, disfrutarlo. ¿Cómo lo hacemos en Grupo Roga? Bueno, de un montón de maneras, ¿no? Desde crear estos espacios de reflexión o de crecimiento, de desarrollo personal, rodeándonos de los mejores aliados como Great Place to Work, en donde gente como tú o tu equipo nos han ayudado precisamente a ir entendiendo esos temas en común o esas bases. Lo segundo, creo que está a partir del reconocimiento, del valorar los esfuerzos, los hechos concretos y los avances concretos que cada uno de los líderes va. El tercero es retroalimentar, ¿no? Porque nadie nacimos expertos, ni tú, ni yo, ni nadie que pueda tener 50 o 60 años. ¿Por qué? Pues porque el entorno es tan cambiante que muchos de los paradigmas que hoy podemos asumir como leyes, mañana seguramente serán una falacia o serán parte del pasado, y más en un entorno como el actual. Y a partir de retroalimentar, tener la apertura. La organización siempre tiene que tener la apertura de escuchar a sus líderes. O sea, porque esta comunicación y este proceso vivo de transformación cultural, la comunicación no solamente tiene que ser unidireccional. Ellos tienen que tener la confianza, la credibilidad para también aportar y exponer. Entonces, cuando ellos se sienten parte de eso, hacen parte a su gente, todos somos parte, ya no solamente es 1, 2, 4, 5 personas las que podemos defender o atender la cultura. Todos nos volvemos corresponsables, es como en una familia. Todos cuidamos lo que nos interesa, nuestro patrimonio, nuestro lugar donde habitamos, a lo mejor cierto recuerdo muy preciado, cierta tradición que tenemos en la familia, la defendemos. No es lo mismo en una empresa. Todos somos corresponsables y todos somos creadores y todos somos ejecutores de esa cultura. Sí, no, el porcentaje, como te decía, luego nos gusta decirle a los equipos, ¿no? Pues el impacto del líder está en 50%, pero todos tenemos un impacto, las prácticas culturales un 30%, los colaboradores tenemos un 20%. Entonces, de repente, los que jugamos varios roles, pues se suman los porcentajes. Yo creo que ahí, tú sabes que soy ingeniero, entonces me gustan luego los porcentajes, pero hablando en conceptos, como dices, todos somos los que hacemos la cultura. Realmente esa parte de involucramiento es fundamental. Y bueno, primero, con este nivel de claridad que nos estás dando, quiero seguir invitando a la audiencia a que nos empiece a llegar a hacer sus preguntas, ¿no? A los que ya están conectados por ahí, que ya vimos que están conectados cientos y cientos de personas, gracias. Que nos empiecen a llegar sus preguntas, porque al final tendremos un espacio con José María para que nos las pueda responder. Pero en este sentido de la reflexión, José María, hablando ahora del rol de los directivos y de las áreas como las áreas que diriges tú, que luego se pueden sentir como esas cabezas que inspiran, esas conductas que modelan el resto, hablando de cultura, valores y confianza. Ahora, ¿tú qué dirías que con todo lo que estamos viendo hoy, qué rol deben jugar hoy los directivos y las áreas de cultura y talento precisamente para seguir dando vida a la cultura y a los valores? Ya nos hablaste de todos, ya nos hablaste de los líderes, ya hablaste de la cultura, la confianza y valores como entes que están vivos alrededor. Pensemos ahora en los directivos y en las áreas que fortalecen esto. ¿Cuál es el rol que tú dirías que hoy deberían estar jugando? Bueno, esto es como un barco. Y en un momento como el que hoy comentábamos, en donde hay una circunstancia de turbulencia, de tormenta,
con muchísimas variables que no están a nuestro alcance contener o definir o parar. Tenemos que tener el papel del líder o de los directivos. El fundamental consiste en tener la capacidad de adaptación, de conducir el cambio y sobre todo, y me parece que lo más importante, no perder de vista que al centro de todo nuestro ser, quehacer, pensar, planear, está la gente. Nuestra riqueza como organización en Grupo Roga es nuestra gente, porque son ellos quienes hacen realidad nuestro propósito, nuestra razón de ser, y porque la riqueza está en su experiencia, en sus ideas, en esos años de batalla para construir una empresa que a lo largo de los años ha ido creciendo y expandiéndose por toda la República. Y regreso un poquito a lo que te decía al principio. El papel de los directivos sin duda está también en la capacidad de inspirar. Y en este momento es clave, Pablo. ¿Por qué? Porque el entorno, los medios, la información, todo lo que queramos mencionar, está lleno de mensajes pesimistas o lleno de mensajes contradictorios o con una polarización muy preocupante. Y entonces el papel como directivo es ser capaz de transmitir un mensaje no solamente de inspiración, sino también de esperanza y de claridad. ¿Qué quiero de ti? ¿Qué queremos como organización? ¿A dónde aspiramos? ¿Sí? ¿Qué necesitamos para aspirar a ese nuevo mañana? ¿Cuáles son los paradigmas que tenemos que romper? Y sobre todo, ¿cuál es el perfil de los líderes y de los colaboradores que quiero hoy en Grupo Roga? Y hacia ahí, por ejemplo, en Grupo Roga hemos ido transitando, ¿no? Entender y analizar no solo el entorno, sino también toda la data que se produce en nuestros clientes, en nuestros colaboradores, aprovechar las capacidades, experiencias de todos nuestros aliados, como uno de ellos son ustedes, y a partir de eso, como directivos, tenemos que ir entendiendo los tiempos y definir el plan estratégico, primero del negocio, fundamentalmente, pero también después, y aquí entro a la parte de talento y cultura, cómo desde talento y cultura podemos ser ese aliado facilitador que ayude a que la gente no solamente sepa, no solamente pueda, no solamente quiera, sino que las tres cosas se conjunten para que ayudemos a que cada uno de los que formamos parte de una organización lo convirtamos en hechos, a través del querer, poder, saber, pero se tiene que traducir en hechos, y hechos que ataquen no solamente a los resultados, y eso es bien importante en la creación de una cultura, no solamente los resultados o el impacto en los indicadores es importante, también es trabajar en la percepción, es decir, en las relaciones, en la construcción de relaciones positivas, que eso es lo que más vida le da a una organización. Esas complicidades, esas alianzas sanas, positivas, repito, esas redes de soporte que nos permiten ya no solamente creer o crear las necesidades del cliente, sino atender y empezar a construir soluciones de futuro. Entonces, aquí está ese otro elemento fundamental. Y el papel de talento y cultura, como le llamamos aquí, o de recursos humanos, como se llamará, o capital humano en otras organizaciones, creo que son varios. El primero es asegurarte de atraer al mejor talento, no solamente al talento que hoy es o ha hecho y que su currículum dice, sino aquel talento que tiene las habilidades y las capacidades capaces de crear, aquel que es capaz de hacer, repito, no solamente de ser hoy. El segundo es fidelizar, cuidar a ese talento, desarrollarlo y asegurarte que ese talento llega al mejor lugar con las mejores condiciones para crecer y potencializar su aportación al negocio. Y todo esto de la mano, fundamentalmente, de ponerlo de nuevo al colaborador al centro de todo y entender que con un enfoque de bienestar y de felicidad y no solamente con una orientación absoluta y única a los números, sino entender que la persona
estará ahí con mayor convicción y con mejores resultados en la medida en que su bienestar sea una prioridad para nosotros como organización. Grandioso. Y lo cual, ojalá podamos confirmarle a la audiencia, a los que nos están viendo, que se logra con la práctica, ¿no? Que no es un tema inalcanzable, que no es un tema que está ya a kilómetros, millas, años luz de distancia. Realmente con consistencia y con práctica puedes llegar a lograr eso, poner al centro al colaborador. Digo, es algo que hemos vivido en muchos años, que las organizaciones que empiezan a hacerlo ya, pronto lo puedes palpar en la cultura, pronto se refleja, por ejemplo, en nuestras encuestas, en las listas de los mejores lugares para trabajar. Es algo tan natural que dicen, por supuesto que en el centro está el colaborador, o sea, ni siquiera ya lo cuestionamos. Se logra con consistencia, ¿no, José María? Se logra échalo a la práctica, échalo a andar, disfrútalo, como cualquier cosa en la vida, pero empieza a hacerlo ya, ¿no? Con consistencia, yo diría con flexibilidad. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque en cualquier organización es romper muchos clichés, muchos paradigmas, muchos estigmas inclusive, muchos temores. Y yo diría también con el ejemplo. Repito, el ejemplo es poderoso. El ejemplo es la capacidad y la posibilidad de inspirar y de contagiar esa pasión por las personas. Y además en una organización como ustedes, con tanta tradición y tanta historia, yo estoy seguro que han sabido usar esa tradición para potenciar precisamente ese rol de los directivos, ese sentido de pertenencia, ¿sabes? Que lleva a que la gente se sume cada vez más a esos esfuerzos, ¿no? Creo que es algo también que aquellos que nos están viendo allá afuera, que tienen precisamente esa moneda de la gran tradición empresarial, la pueden aprovechar precisamente para eso, ¿no? Maravilloso. Y aquí el papel, Pablo, fundamental en una organización es el capitán del barco. Uh-huh. Y nosotros tenemos un capitán del barco que desde el primer momento, nuestro director general, Ismael Rodríguez, ha sido capaz de transmitirnos y de instruirnos que tenemos que ir hacia ese lugar, ¿no? El segundo es que tenemos un grupo de líderes que a través de todo este proceso de transformación y de involucramiento, hoy se encuentran plenamente convencidos y yo diría orgullosos del lugar al que pertenece, porque ahí le pegamos con otro elemento fundamental, que es el sentido de pertenencia, ¿no? Y la tercera, para mí clave, es contar con un equipo desde el área de recursos humanos, talento y cultura, que te permita que esas buenas intenciones se vuelvan realidad, hechos y trasciendan. Y yo soy el que aparece y el que puede llevarse el título o el reconocimiento, y eso es lo menos importante. Lo importante es el equipo que tenemos. Yo tengo la dicha de tener al mejor equipo, a un equipo en donde no nos debe de dar miedo, ahora que hablas del papel de líder o de los directivos. Otro elemento fundamental es que a los líderes no nos debe de dar miedo a atraer a los mejores, inclusive que sean mejores que yo. ¿Sí? Porque le das riqueza al ecosistema de talento y le das riqueza a la cultura. Y en un constante reto, un reto sano, todos vamos sacando nuestra mejor versión. Sí, es como aprovechar esa fortaleza realmente, como lo dices, y como volteo a ver, y veo a tu equipo, veo a tu director, veo a lo que han conformado, y digo, el camino está dictado con muchos elementos de éxito. Bueno, José María, se nos viene tiempo de atender las preguntas de la audiencia. Quisiera nada más preguntarte finalmente para cerrar esta gran reflexión que nos has dado y pasar con ellos. ¿Cuál sería esa recomendación máxima, la recomendación de oro para la audiencia, para que puedan llevar a la realidad confianza y valores? Hemos hablado de muchas cosas, pero allá afuera hay gente que tiene emprendimientos, hay gente que está iniciando sus negocios, o gente que tiene muchos años con sus negocios y a lo mejor son 2, 3, 5 personas. Hemos tenido la fortuna de estar cerca de todo tipo, ¿no? Salones de belleza, consultorios dentales, grandes compañías de cientos de miles de colaboradores, pero también aquel emprendimiento, aquella organización que son 15, 8, 2, 6, ¿no? Que están realmente interesados en empezar a tocar el tema, y escucharlo de alguien que ya lo ha vivido y que lo ha llevado mayormente con éxito sería valiosísimo. Escuchar como tu recomendación de oro, le digo yo. ¿Qué recomendación de oro le darías a aquellos que ya están decididos para empezar a implementar la confianza y los valores en todos sus emprendimientos, José María? El primero es que no le tengamos miedo. La confianza es el pilar, la base fundamental. Confiar es creer. Creer es crear.
y crear es hacer. Y al final el resultado debe traducirse en acción, pero en percepción también. Es decir, que las cosas sucedan y que tengan un equilibrio coherente con lo que la gente percibe, ¿no? Porque eso es fundamental. Y el segundo consejo, yo diría que pasa por el tema del servicio. Cuando me presentabas, decías, y el consejo sería que cualquier líder o el verdadero líder no debe de albergar un sentido de pertenencia o necesidad en el reconocimiento de lo que lidera. Al contrario, debe de estar al servicio del proyecto, el reconocimiento debe estar al servicio del proyecto, al servicio de las personas, ¿no? Y convertirse en una catapulta que dispare o integre todas las ideas. Para mí esos dos elementos se vuelven fundamentales. Consistencia, confianza, intencionalidad, diferenciación, valor, pero todo tiene que ir acompañado de este sentido de desprendimiento, de compartir y de crear, y solamente será sustentable desde la confianza y desde el respeto. Maravilloso. Excelente. ¿Ves? Por eso te decía que era recomendación de oro. Casi quedó ahí con copyright, José María Quijano 2020. Entonces, maravilloso. Oye, quiero decirte que hay varias preguntas de la audiencia. Déjame, te las voy compartiendo porque creo que van a seguir retando la profundidad de nuestra reflexión, pero también la gente está ávida de encontrar como esas recomendaciones. Y además, déjame decirles, como te presenté al principio, además de la experiencia que tienes obviamente en Grupo Roga, pues toda tu preparación, todo el enfoque que le das, sé que te encanta meterte en el tema. Entonces, creo que tu respuesta puede ser maravillosa para los que nos están contactando. A ver, primero creo que las que podemos responder, esta te la puedo hacer en dos preguntas en una. Nos preguntan, ¿qué estructura tiene y cómo funciona Talento y Cultura en Roga y cómo incide en la estrategia Talento y Cultura en Roga? Nos hacen estas dos preguntas en una, José María. Yo te diría, quizás orientando un poquito a esta persona para que pueda visualizar qué estructura ustedes le han dado y cómo incide en la estrategia. Bueno, ¿cómo lo hacemos en Grupo Roga? Nos denominamos Talento y Cultura porque creemos que el talento es la riqueza y la cultura es nuestro ADN. No creemos en otras denominaciones y no me voy a meter ahorita en ese debate. ¿Cómo nos organizamos? En dos grandes subáreas. El área que lleva la parte de atracción y administración del talento, es decir, donde está toda la estructura de reclutamiento, administración de personal, nómina, temas laborales. La parte, permítanme llamarle la parte administrativa, la parte dura de la administración del talento. Y tenemos otra área que es la parte de desarrollo, bienestar y cultura organizacional, donde llevamos la parte soft, es decir, los elementos o las responsabilidades de comunicación, capacitación, fidelización o engagement del talento, y todos los proyectos coyunturales que principalmente en esta materia tenemos dos proyectos ejes. El proyecto Líder Roga, que es todo el proyecto de formación de líderes y nuestro modelo de competencias, y el proyecto el ecosistema de bienestar y felicidad, Bienestar Roga. Y en medio hay un elemento facilitador o una herramienta facilitadora tecnológica que es Academia Roga, que es nuestro lugar de encuentro en donde podemos colaborar, podemos comunicarnos y podemos capacitarnos. Las 3 Cs que nos van a permitir crecer, otra C. Y esa es la incidencia al negocio. O sea, no solamente fidelizar, sino asegurarnos de que atraemos al mejor talento, que lo colocamos en el lugar adecuado, que le proporcionamos todas las herramientas, pero sobre todo creamos las capacidades, ¿sí? Porque no solamente se trata de dar recursos o de dar cursos, se trata de crear capacidades, de crear conexiones, y esto incide directamente en el negocio. La gente mejor preparada, la gente convencida, la gente motivada, la gente preparada, podrá responder mejor a las circunstancias que te plantea el entorno o que te exige el negocio. Pues buenísimo. Creo que esa estructura puede dar una gran idea a quien está allá afuera para que sepa cómo están haciendo realidad todo esto. Gracias. Y saludos a todo tu equipo, que es un gran equipo, como siempre. Nos encanta acompañar. Yo les mando un abrazo y un beso a todas y a todos. Yo me siento profundamente orgulloso del equipo. Amo la empresa en la que estoy, y perdón este comercial, Pablo. Amo la empresa en la que estoy. Llevo 3 años, cambié de ciudad, tú sabes mi historia.
Sí. Pero amo y me siento profundamente orgulloso de esas 24 personas que día a día se parten el corazón, por no decir la palabra, por estar cerca de la gente y por ser aliados de la gente y por trascender en ellos. Un aplauso para ellos, porque yo lo sé, porque además a los que no saben, con la diferencia de horario que tenemos, aquí José María y su equipo tuvieron que conectarse a sus 7:30 de la mañana para estar con nosotros. Bueno, entonces ese es un pequeño... a las 6 y otros a las 6. Para que veas, entonces este es un pequeño gran testimonio de esa entrega, ¿no? Oye, mira, esta pregunta me encantó porque creo que tienes mucho que contribuir por la historia de la organización. Dice, ¿qué hacer cuando la empresa es muy antigua, al igual que su alta dirección, y sus valores ya no son apropiados para esta época, pero pareciera que están totalmente inmersos en el pasado? Es como vivir en la inercia de producir y producir. Nos hace la pregunta una persona que se conectó a través de las redes, y yo creo que con lo que tú has podido vivir y palpar y aprovechar de Grupo Roga, ¿cómo ayudar a que esta persona pudiera inyectarle vida a esta situación que nos está planteando José María? No sé qué te parece la pregunta. Muy interesante, y creo que ya la abordábamos un poquito de pasadita. Lo primero, no caer en el error de renegar o desechar todo lo que venga del pasado. Ojo, yo creo que además culturalmente, como país y a veces inclusive como continente, tenemos ese gran problema de creer que el pasado no importa. Y el pasado no solamente es historia, además de ser historia, es un referente y es el que creó tu identidad. Entonces, ese es el primer consejo. El segundo es ser capaz de ir peleando una batalla a la vez. Todos cuando iniciamos en este negocio o en este tema de la transformación, siempre y yo era uno de ellos, queremos abarcar muchísimo y queremos hacer 60 cambios y aspiramos a proyectos súper agresivos. Ya lo que yo he aprendido o he reafirmado en esta organización es que hay que ir paso a paso. Y primero con un proyecto, pilotearlo, entenderlo, a partir de ese proyecto convencer a nuestros directores, convencer a nuestra gente, convencer a nuestros líderes. Y además también esto te permite una gestión adecuada de los recursos, de los esfuerzos, de los tiempos, de todo lo que se requiere. Y la tercera, me parecería fundamental que rodearte de aliados internos, pero también externos. De repente el ego en las organizaciones nos ciega y no nos permite ver que afuera hay grandes oportunidades como Great Place to Work, y no es cebollazo, no voy a cobrar, para ayudarnos en ese proceso de facilitación, de convencimiento. Y yo agregaría una más. Hay que estudiar, hay que leer, hay que aprender, hay que conocer lo que se está haciendo afuera. No para copiar. Las mejores prácticas no nada más es un copy-paste. Las mejores prácticas nos sirven como un referente y como una oportunidad de crear nuevas posibilidades y adaptarlas a nuestras circunstancias. No existe un diccionario y una receta mágica que sea aplicable en todas las organizaciones. Maravilloso. Wow, bueno, grandioso. Yo creo que sí, te decía que le generabas mucho valor, probablemente por la perspectiva que estamos haciendo, pero sí rescatar los valores, la esencia y adecuarlos a la época que estamos viviendo puede ser muy valioso, porque finalmente ya están ahí. Mira, a ver, nos insisten en esta pregunta y te la quiero transmitir porque también obviamente tu experiencia ayuda. Tenemos tiempo rápidamente para 2 preguntas más. Nos pregunta alguien, a ver, el trabajo en equipo es fundamental, pero ¿en qué momento puede dejar de ser trabajo en equipo si se empiezan a suplir las responsabilidades propias de otro colaborador? Entiendo que la pregunta va en el sentido de cuando la colaboración empieza a ser invasiva y cuando alguien se empieza a sentir desvalidado porque alguien más está tomando su rol. Entonces, esta pregunta que nos hacen desde la red social, yo creo que podemos contribuir mucho con esta reflexión, José María. El trabajo en equipo es fundamental, pero ¿en qué momento puede dejar de ser trabajo en equipo si se empiezan a suplir las responsabilidades propias de otro colaborador? Bueno, interesante pregunta. Sí. Yo creo que la regla fundamental para crear un verdadero trabajo en equipo es la generación de acuerdos. Uh-huh. O sea, entre los colaboradores tiene que haber acuerdos explícitos y a partir de ello generar reglas de convivencia. Un contrato psicológico en donde entendemos cómo nos comunicamos, cómo nos retroalimentamos. El segundo elemento es clave, es la humildad. A ver,
Todo, porque es parte de la esencia del ser humano. Estamos tocados o tentados por el ego y queremos ser parte del reconocimiento, de la exposición. Y eso se vale. Lo que no se vale es que eso sea el elemento impulsor, porque entonces conviertes y generas un círculo del cual después puedes terminar devorando la propia dinámica de tu equipo. Entonces, para mí la clave está en dos palabras: corresponsabilidad, tres palabras: corresponsabilidad, complementariedad y apertura en la comunicación y en la retroalimentación. Buenísimo. Creo que contundente y claro para que la persona pueda también empezar a voltear eso. Siguen llegando más preguntas y comentarios. A ver, te hago otra rapidísima, que también está aquí por el tema del cambio organizacional. Hablábamos de todo cómo moverse, ¿no? A través del equipo, a través de los líderes. Dice aquí, para hacer un cambio organizacional y realizar un cambio de valores en la compañía, ¿cómo lograr romper con los vicios o malos hábitos de la gente? Nos hace la persona esta pregunta, supongo que inspirada por todo lo que nos has comentado previamente, José María. Para hacer un cambio organizacional y realizar un cambio de valores en la compañía, ¿cómo lograron romper con los vicios o malos hábitos de la gente? ¿Cómo lograron ustedes romper con los vicios o malos hábitos de la gente? Wow, a ver, no sé si puedes sumar con esto. Yo creo que el primer elemento es no aplicar juicios de valor. Okay. Porque me parece que cuando aplicamos juicio de valor parecería que nos hacemos poseedores de la verdad, y cuando te haces poseedor absoluto de la verdad pareciera que te pones sobre un escalón arriba, y me parece que ya de entrada tu discurso o el discurso puede ser desde la autoridad nada más. Yo creo que tiene que ser desde el convencimiento, desde el reconocimiento, desde la afirmación, con un enfoque positivo. En Grupo Roga estamos aspirando, sí, somos una cultura de una disciplina muy sólida, pero que sobre todo estamos tratando de transitar o hemos transitado hacia un enfoque de positividad, en donde más que dedicar esfuerzo, tiempo y palabras a observar o a reprochar, nos gusta reconocer. Y a partir del ejemplo de prácticas de servicio, de prácticas de valor, de proyectos exitosos, vas reconociendo y entonces vas revirtiendo desde ese enfoque positivo esas malas prácticas. Y la otra es que claramente tienes que tener, por eso, un espacio vivo, flexible, en donde tu cultura vaya adaptándose a muchas de esas circunstancias y en donde quede claro que esos valores no son negociables. Pongo un ejemplo: el respeto. En Grupo Roga el respeto no es negociable y no hay ninguna circunstancia que justifique una falta de respeto a un colaborador, a un cliente, a un proveedor. Y entonces, cuando algo sucede así, se retroalimenta, se corrige y además se refuerza cuando esto cambia, ¿no? Yo creo que en esa renovación y monitoreo constante puede también estar la clave, ¿no? Definitivamente. Wow, bueno, se nos va el tiempo, mi querido José María, pero a ver, ¿te animas a hacer otra? Lo hacemos rapidísimo, está profunda, pero a ver, tú me dices. Pues échale, yo tenemos aquí un par de minutos, mira. Es que está buena, pero creo que atiende mucho a situaciones que están viviendo muchos allá afuera. Dice aquí, José María, si tuviste que recortar personal, ¿cómo reconstruyes la confianza en la gente? Muchas gracias. Yo te diría, es una situación tristemente hoy más común de lo que quisiéramos. Nosotros que estamos cerca de muchos excelentes lugares para trabajar como ustedes, sabemos que hay esfuerzos extraordinarios para evitar al máximo esa medida, pero algunas organizaciones han tenido que hacerlos. Entonces, si tuviste que recortar personal, ¿cómo reconstruir la confianza en la gente, José María? Bueno, primero digo rápidamente que me siento profundamente orgulloso, no de mí, sino de la empresa a la que pertenezco. Nosotros no hicimos ningún recorte de personal. Nos pusimos dos objetivos y uno era garantizar el bienestar, y dentro del bienestar es darle la posibilidad de tener estabilidad y confianza en tener un trabajo. Pero cuando esto sucede, me parece que el tema fundamental es transparencia y va desde el origen. Cuando tú haces todo escondidas y pareciera y que no se entere, y entonces primero es transparencia. Segundo es claridad en el mensaje. La claridad en el mensaje no tiene por qué mermar la confianza. Si tú desde un inicio eres claro
de qué está sucediendo, por qué se toma esa medida, cómo se tomará, cuáles fueron los criterios que se consideraron. La tercera es respetar los derechos fundamentales del trabajador. O sea, bajo ninguna circunstancia se puede permitir, o sea, tú le das en la torre a la confianza cuando tú le empiezas por respetar los elementos básicos, y los elementos básicos son los derechos del colaborador. Y la tercera, la más difícil, es coherencia. Porque entonces puede haber un juego o una coyuntura, una paradoja, en donde, pues, ¿cómo? Si lo más importante era la gente y ahora los corres. Bueno, si tú fuiste claro y transparente desde un inicio en el por qué y en lo que va a beneficiar, no tiene por qué mermarse esa confianza, ¿no? Pero si así fuera, tienes que recurrir a tus líderes. Esto no se va a solucionar con comunicados, ni se va a solucionar con actividades bonitas o regalos, sino se va a solucionar con la cercanía de los líderes, con escuchar a la gente. No solamente hablar, hay que escuchar a la gente, prestar atención a lo que dice. Maravilloso. Wow, verdad que poderosa, y aparte las acciones que nos dices con esa contundencia creo que quedan claros para el accionamiento, no solo en el momento de ya que pasó, sino antes de que vuelva a pasar. Está increíble. Bueno, necesitamos cerrar el segmento, José María. La verdad es que es un gusto. Déjame nada más darte un comentario rápido. Hay varios aquí en la red, pero dice José María, increíble reflexión sobre el papel del líder en el proceso de cambio de cultura, dejar el miedo a un lado para poder explotar al máximo nuestro potencial. Me fascinó atraer mejor talento, incluso mejor que nosotros mismos, para mejorar nuestro ecosistema. Maravilloso. José María Quijano, director de Talento y Cultura de Grupo Roga, a ti y a todo tu equipo, muchas gracias, a tu dirección, a todos los que conforman esta gran organización. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo, por transmitir las mejores prácticas a toda la audiencia que nos acompañó en este primer segmento. No, Pablo, gracias a ustedes, gracias Great Place to Work, gracias a quienes estuvieron presentes, esperamos no haberlos aburrido o mareado. Y yo quiero cerrar con un último consejo, si me permites, Pablo, y te lo decía ayer, ¿no? En este tema, y en todos, pero yo creo que en este fundamental, cuando trabajamos con personas, no debemos de perder de vista que nadie triunfa sin sentir la pasión por crear futuro. Y esa pasión es donde encontramos nuestros deseos y la fuerza para conseguirlos. Y ponerle emoción a las cosas es contagioso, porque otorga movimiento y energía. Y eso es algo que aún en estos momentos de grave crisis económica y bueno, de salud, no podemos perder. Hay que ponerle pasión a las cosas. Eso es inspirador. Y eso es lo que está requiriendo la gente de nosotros, que tenemos el gran regalo de vida de poder encabezar equipos, organizaciones, áreas, etcétera. Maravilloso. Excelente. Viniendo de ustedes, nos queda claro que es un camino que puede generar resultados a la hora que lo llevamos a la acción, y ese apadrinamiento, toda la experiencia y preparación que tienes, pues todavía le da un extra, mi querido José María. Gracias nuevamente, te mandamos un abrazo virtual pero real para ti, para todo tu equipo, y estemos en comunicación para seguir construyendo juntos este tipo de iniciativas grandes. Gracias, estamos a la orden. Gracias por la confianza, gracias por tanto, y les mando un abrazo a todos a la distancia, pero con mucho cariño. Muchas gracias, Chema. Mil gracias. Bueno, y a la audiencia, a los cientos que están conectados y a los comentarios que nos hicieron llegar y a las preguntas, mil gracias. Su participación hace la diferencia para sacar el máximo provecho de nuestros segmentos. Los invitamos a que se queden, porque obviamente en parte de este gran Master Webinar serie que tenemos aquí, pues tenemos Master segmentos. Todavía tenemos adelante otros 3 segmentos. Vamos a continuar ahorita ya en punto de las 10 de la mañana con otra entrevista para ver cómo lograr que los valores sean auténticas guías de actuación. Para ello, bueno, vamos a tener a Georgina Martínez de Tiendas Neto que nos acompañará, pero para complementar esta parte, les invitamos también a que contesten el sondeo que aparece ahora en sus pantallas para que nosotros sepamos cómo están viviendo ustedes esta experiencia y podamos todavía mejorar, hacer cambios y hacer implementaciones que ayuden a que su experiencia de aprendizaje con nosotros sea aún mejor. Así que a los que les aparezca el sondeo que están conectados por nuestra plataforma, por favor que nos puedan regalar su evaluación, su valoración de esta intervención con Grupo Roga. Y bueno, nosotros continuamos aquí, sigan conectados a través de esta transmisión, pero también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn,
para el sitio, obviamente, de Great Place to Work, para seguir en contacto. Mi nombre es Pablo Preciado. Nos vemos en punto de las 10 de la mañana con el siguiente segmento.